Representar el rectángulo semejante a uno de lados 2 y 3, siendo la razón K de semejanza 1,5. El caso se resolverá sin realizar operaciones numéricas. Bien, lo primero que hacemos es saber que si el rectángulo es semejante a uno de lados 2 y 3, podemos construir uno de lados 2 y 3 como el que tenemos ahora aquí en la figura. Podríamos poner uno de lados 4 y 6 porque seguiría siendo semejante al anterior. Esa semejanza se garantiza porque la diagonal forma un ángulo constante con cada uno de esos lados. Bien, simplemente, como la razón de semejanza K es 1,5, significaría numéricamente multiplicaríamos los lados por 1,5, pero eso, según el enunciado, no está admitido. Tenemos que hacerlo por procedimientos gráficos. Entonces vamos a aplicar el teorema de Tales. Vamos a decir que este lado es a 1, como el que tenemos que hallar es a 1,5. Por eso hacemos una línea inclinada cualquiera con este vértice aquí común y llevamos aquí la unidad y a continuación, desde el mismo origen, llevaremos 1,5 en esa misma línea. Uniremos este punto con este mediante una línea y por este haremos una paralela. Y estamos aplicando entonces el teorema de Tales, de modo que prolongando el lado de 3, determinamos aquí un punto y por ese punto hacemos una vertical que corta la prolongación de la diagonal en el extremo del lado. Y ahora simplemente por paralelas cerramos el rectángulo. Y este sería, todos los rectángulos que están incluidos en esta diagonal son semejantes a este de lados 2 y 3. Insisto que podríamos haber puesto aquí 4 y 6, es decir, cualquier pareja de valores cuyo resultado o simplificación sea 2/3. Y ahora simplemente pues cerraríamos y tendríamos aquí la solución. Si desde el origen ponemos la unidad y luego la constante K a partir del origen, el resultado nos sale encajado aquí sobre el inicial. Pero también podemos hacerlo poniendo, digamos, un segmento, el 1 y el 1,5, o sea, la K, a continuación del 1. Es decir, hacemos el primero, ponemos aquí la unidad y ahora alargamos aquí y este segmento de aquí sería 1,5. No desde el origen, sino a partir de aquí. Y eso sería lo que diferencia un caso de otro. Ahora uniríamos este extremo con este y haremos una paralela por el extremo. Entonces lo único es que el lado del rectángulo nuevo va a quedar a continuación del primitivo, en vez de quedar uno encajado en el otro. Este sería el lado. Ahora trazamos una paralela a la diagonal, que es lo que garantiza la semejanza de ambos rectángulos, y levantamos perpendicular por este punto para tener en su corte el límite del lado correspondiente. Entonces nosotros ahora lo dibujamos y vemos que esta figura y esta son iguales. En este caso queda una junto a otra y en este caso queda una a continuación de la otra. Son dos formas de hacer un mismo caso. Hallar la figura semejante a un triángulo de base 4 centímetros, siendo la altura correspondiente a la misma de 3 centímetros. La proyección ortogonal de un lado sobre la base mencionada mide 2 centímetros. La razón de semejanza K es 1,5. Bien, lo primero que hacemos es dibujar un segmento de 4 centímetros. Claro, estos son 4, la altura serán 3, pero si la proyección de un lado, supongamos que un lado viene aquí inclinado, la proyección sobre esto es de 2, pues esa proyección va a caer en el punto medio. Por tanto, esa altura la levantamos por el punto medio y tendremos aquí el triángulo. Queremos hacer uno semejante con razón K 1,5, pues es un caso similar al anterior. Llevaremos por este extremo una recta, una semirrecta, y llevaremos en ella la unidad y a continuación, desde el mismo origen, pondremos 1,5. Uniremos este extremo con este extremo aplicando el teorema de Tales y haremos una paralela. Prolongaremos, se cortarán ahí en ese punto, alargaremos el triángulo, este lado de la izquierda del triángulo original, y aquí tendríamos la solución buscada. Y ese sería el caso planteado. Cuando la razón K en vez de ser 1,5 es cualquier valor, ese valor lo pondríamos aquí. Aquí pondríamos la unidad y expresado en el mismo número de unidades, en la misma unidad que este 1, pondríamos aquí el valor K. Y entonces ya haríamos siempre el mismo proceso. Hallar gráficamente el triángulo semejante al del caso anterior, siendo el área del nuevo triángulo el doble de la del primitivo. Nosotros tenemos el triángulo de partida y queremos hallar uno semejante, pero de área doble. Para que el área sea doble, vamos a recordar que la relación de las áreas de dos figuras semejantes sería S' partido por S sería igual a 2, pero sabemos que la relación de las áreas es igual al cuadrado de la razón de semejanza. Así como la relación de los lados es igual a la razón de semejanza K,
La razón de las áreas es igual a k al cuadrado. Bien, esto significa que si la relación de las áreas es 2, 2 sería igual a k cuadrado. Esto va a significar, sacando raíz cuadrada en los dos miembros, pues que k va a ser igual a raíz de 2. Es decir, que el valor numérico por el que hay que multiplicar los lados de este primer triángulo tiene que ser raíz de 2 para que el área sea doble. Entonces la k sería raíz de 2, como decimos. Entonces ya aplicamos lo que hemos estado viendo. ¿Cómo hallamos la raíz de 2 gráficamente? Pues ponemos en una línea cualquiera la unidad de medida, hacemos una perpendicular y ponemos la misma unidad, y por el teorema de Pitágoras, este segmento, según se vio en ejercicios del capítulo anterior, este segmento sería raíz de 2, siempre que esto sea 1 y esto sea 1. Este sería la constante k por la que hay que multiplicar. Entonces ya lo que haremos va a ser alargar esta línea, puesto que esto es la unidad, y ahora hacer este arco de este radio para traer el raíz de 2 aquí sobre esa línea. Y entonces lo tenemos ya aquí localizado. Ahora ya aplicamos la constante k raíz de 2 por el mismo método que hemos visto antes. Unimos el extremo de 1 con este punto y por este hacemos una paralela. Alargamos los lados el lado del triángulo y tenemos ahí ya el lado del triángulo, sería 4 por raíz de 2. Esto sería 4 por raíz de 2. Y ya tenemos ahí el lado. Ahora hacemos una paralela a este lado, ampliamos y tenemos ahí la solución del problema planteado. Esto sigue haciéndolo hallando gráficamente la raíz de 2. Pero vamos a ver otro método gráfico que es el siguiente. Claro, como sabemos que si esto es 4, esto es 4 por raíz de 2, vamos a hallar gráficamente un segmento que mida 4 por raíz de 2. Y eso sea la medida del lado del nuevo triángulo, que va a ser de área doble. Entonces lo que hacemos es poner el triángulo de partida. Y entonces si esto es 4, hacemos aquí una perpendicular y ponemos 4, y la hipotenusa de ese triángulo rectángulo sería 4 por raíz de 2. De modo que, si ahora alargamos esto, si esto es 4 por raíz de 2, no hay más que desde aquí llevar esa medida, es decir, simplemente trazando este arco de este radio y de este centro, hasta cortar a esa prolongación del lado. Y entonces eso nos determina aquí este punto por el que hacemos la paralela, ampliamos y tenemos un triángulo idéntico al anterior. De modo que, como decimos, esto es 4 por raíz de 2, esto es 4 y esto de aquí también sería 4. O sea que cuando queramos multiplicar por raíz de 2 cualquier magnitud, ponemos en un lado esa magnitud, en una perpendicular la misma, y la hipotenusa es 4 por raíz de 2, o la magnitud multiplicada por raíz de 2. Y entonces de esta manera ya hemos sacado gráficamente el triángulo solución. Hallar un rectángulo semejante a uno de lados 1 y 3 centímetros, cuya área sea el triple del primero. Es decir, uno semejante a uno de lados 1 y 3, y el área que sea el triple de ese rectángulo de lados 1 y 3. Entonces lo primero que hacemos es hacer el rectángulo de lados 1 y 3, de modo que ponemos 1 centímetro y 3 centímetros en sendas rectas horizontales y verticales. Hallamos la diagonal, como siempre, y todo rectángulo semejante a este tendrá su diagonal paralela a esta, formando el mismo ángulo con los dos lados que hemos puesto aquí. Claro, si la relación de las áreas es 3, porque el área del nuevo es el triple, S partido por S' es 3, y esto es igual a k cuadrado, que es el cuadrado de la razón de semejanza. Si k cuadrado es igual a 3, significará que hallando la raíz cuadrada en los dos miembros, quedará k igual a raíz de 3. Una vez hecho eso, sabemos ya el valor k por el que hay que multiplicar los lados de este rectángulo para sacar la medida de los lados del rectángulo de área triple de este, siendo semejante a él. Bien, pues lo que vamos a hacer lo primero es hallar gráficamente la medida de la raíz de 3. Para ello vamos a aplicar el teorema de la altura. Recuérdese que ponemos un segmento de 1 centímetro, uno de 3 centímetros, y hallamos la circunferencia de diámetro en la suma de los dos, 4. Se recuerda que esto garantiza que es un triángulo rectángulo, cualquiera que ponga yo su vértice sobre esta semicircunferencia, y siendo este segmento de 4 en este caso, la hipotenusa. Se cumple que la altura, es decir, este segmento, sería igual al producto de 1 por 3, la altura al cuadrado, mejor dicho. Si h cuadrado es igual a 1 por 3, que es 3, h será igual a la raíz de 3. Por tanto, levantaremos por este punto una vertical y la semicuerda que obtenemos aquí sería la raíz de 3. Ya hemos hallado la constante k gráficamente. Y ahora ya es aplicar lo que venimos haciendo en casos anteriores. Por un punto de este extremo llevamos la unidad y ponemos ahí un centímetro. En este caso vamos a hacerlo a continuación. En casos anteriores lo hemos hecho partiendo el raíz de 3 desde aquí. En este caso vamos a hacerlo a continuación de esto, sabiendo entonces que el lado nos sale prolongado también. Hemos tomado esta circunferencia de radio a raíz de 3
y con centro en este punto le hemos trazado. Con lo que tenemos aquí ya este segmento de aquí a aquí, los raíz de 3, digamos, transportados. Y ahora ya simplemente uniríamos este punto con este para aplicar el teorema de Tales y por una paralela por el extremo de este segmento de raíz de 3 alargaríamos el lado y en su corte tendríamos aquí el lado de nuestro nuevo rectángulo. Hacemos una paralela a la diagonal y alargamos. Por este punto levantamos una perpendicular y hacemos por paralelas el rectángulo, digamos, que vamos buscando. Y esa sería la solución. Como se ve, ese es un rectángulo de área triple, pero, digamos, lo hemos puesto a continuación. Insisto que si la raíz de 3 la hubiéramos puesto desde aquí, al hacer las paralelas y tal, el nuevo rectángulo quedaría encajado aquí con esta parte común. En este caso lo hemos hecho aparte, pues para que se vean las dos posibilidades. La razón de los lados de un rectángulo es 2/3. Se pide hallar uno con esa razón de lados y cuya área sea 20 centímetros cuadrados. Si la razón de lados es 2/3, lo que va a significar es que el que queremos hallar de 20 centímetros cuadrados tendrá, digamos, será semejante a uno de lados 2 y 3 o de 4 y 6, etc. Con lo cual, lo que vamos a hacer va a ser dibujar uno de lados 2 y 3, por ejemplo, y sabemos que el que buscamos tendrá que tener área 20 centímetros cuadrados, pero semejante a este. Porque para que la relación de lados sea 2/3. Nosotros sabemos que el área del que queremos es 20 centímetros cuadrados. Y sabemos el área de este, de 2 y de 3, es 2 por 3, 6 centímetros cuadrados. Luego, si conocemos el área que queremos conseguir y el área del que tiene el nuestro de aquí de la figura, sabemos entonces la relación de las áreas. Podemos decir que el cociente de las áreas es 20 partido por 6, que simplificado, dividiendo el numerador y denominador por 2, 20 entre 2 a 10 y 6 entre 2 a 3. Luego la relación de las áreas sería 10/3. Si dividimos 10 entre 3, sabemos da 3,33, y eso es igual, la relación de las áreas se recuerda que es igual al cuadrado de la razón de semejanza, a k cuadrado. Por tanto, si k cuadrado es igual a 3,33, pues k será igual a raíz de 3,33. De alguna manera, esa sería la constante k por la que hay que multiplicar en los lados de este rectángulo para conseguir uno de área 20. Si en vez de haber hecho uno de lados 2 y 3 hubiéramos hecho uno de lados 4 y 6, pues el área sería 4 por 6, 24. Luego la relación de las áreas serían 20 partido por 24, lo que, en fin, el cociente que dé, y eso sería igual a k cuadrado, y luego hallaríamos la raíz cuadrada de ese valor. Bien, ese valor k, que hemos hallado en nuestro caso, vamos a obtenerlo aquí gráficamente. Para ello, lo primero que hacemos es dibujar un segmento de 10 centímetros, y lo vamos a dividir en 3 partes iguales, por el teorema de Tales. Para ello llevamos 3 medidas iguales de cualquier longitud, por ejemplo, de 1 centímetro, unimos el extremo con el extremo y trazamos paralelas, y de esta manera hemos dividido el segmento de 10 en 3 partes iguales. Esto obsérvese que es periódico, 3,33 tiene infinitos decimales. Cada una de estas partes sería esos 3,33 exactos. Bien, para hallar la raíz cuadrada de 3,33, que es la constante por la que hay que multiplicar los lados de este, pues aplicamos también el teorema de la altura igual que hemos hecho antes. Tomamos una de estas porciones de 3,33, ponemos a continuación aquí 1 centímetro y dibujamos una circunferencia de diámetro, la suma, 4,33. Y esa circunferencia, por este punto, levantamos una semicuerda perpendicular a la línea inicial, y este segmento que tenemos aquí es la raíz de 3,33. Luego este es el valor numérico por el que hay que multiplicar los lados de este para conseguir uno de área 20 centímetros cuadrados. Lo hacemos como siempre aplicando Tales, llevamos aquí la unidad, 1 centímetro, y ahora llevamos desde el origen los 3, tomamos aquí, obsérvese que hemos tomado esta circunferencia de radio 3,33 y con centro en este punto la hemos trazado. Y ahora alargamos esto para trasladar los 3,33 que deseamos. Estos serían los 3,33. Y ahora ya simplemente uniríamos este extremo con este vértice del rectángulo mediante una línea y por paralela tendríamos ya el lado mayor del triángulo, perdón, del rectángulo buscado. Levantamos vertical y ahora simplemente ampliamos la diagonal y esta diagonal nos cortará aquí en un punto que determina ya los lados del rectángulo de área 20. Dibujaríamos ese rectángulo y esa sería la solución. Este rectángulo nuevo, de color de trazo más fuerte, es un rectángulo
que tiene área 20 y su relación de lados es 2/3 porque obsérvese que al estar encajado aquí en la diagonal, pues esto partido por esto es igual a esto partido por esto. Volvemos a hablar nuevamente de lo que sería el teorema de Tales. Trazar un triángulo equilátero que circunscriba a un rectángulo cuya relación entre sus lados es 2/3, de modo que un lado del rectángulo se sitúe sobre un lado del triángulo y los otros dos vértices del cuadrilátero estén respectivamente en cada uno de los restantes lados del triángulo. Bien, lo primero que vamos a hacer es, bueno, nos dicen uno de relación de lados 2/3, pues podemos poner uno de lados 2 y 3, podríamos haber puesto 4 y 6, en fin, lo de siempre. Tenemos aquí 2 y 3. Entonces, un triángulo rectángulo, un lado tiene que estar aquí. Un triángulo equilátero, perdón, un lado tiene que estar aquí. Por tanto, desde este punto hacemos una línea, como los otros dos lados tienen que pasar uno por este vértice y otro por este, pues por este punto hacemos una línea a 60 grados con este lado horizontal y en su corte con la prolongación tenemos ahí un vértice del triángulo y por el otro lado haremos exactamente lo mismo, 60 grados por la otra parte. Donde se corten tendremos ahí los lados del triángulo equilátero y simplemente sería la solución. En este caso, como se puede ver, es un caso bastante sencillo, sin ningún tipo de complicación. Construir un polígono semejante a uno de 6 lados, sometido a las especificaciones siguientes. Primero, la razón de semejanza es 3 medios. El primer lado del polígono, del polígono original mide 2 centímetros. El segundo mide 2,5 y forma 135 con el primero. El tercero mide 3,2 y forma 120 con el segundo, 120 grados. El cuarto mide 4 centímetros y forma 105 grados con el anterior. El quinto lado forma con el cuarto otros 105 grados y mide 2,8. Por tanto, empezamos poniendo el primer lado de 2 centímetros. Y ahora dibujamos a 135 grados uno de 2,5. Ponemos aquí los 135. Obsérvese que esta prolongación serían por aquí 45 para que la suma sea 180. Bien. Entonces ahora haríamos un arco de circunferencia de radio 2,5 y ahí tendríamos ya ese lado. El tercero mide 3,2 y forma 120 grados con este. Digamos, si partiendo de este punto prolongamos y desde aquí dibujamos hacia la derecha 60 grados, pues tendríamos aquí que dibujaríamos ya los 3,2 que tendríamos aquí. A continuación, el cuarto lado mide 4 centímetros y forma 105 grados, que es 60 más 45. Pondríamos aquí 60 más 45 grados. Pondríamos 4. El quinto lado forma también otros 105 grados y tiene una determinada medida de 2,8 y cerramos. Como la constante K es 2,8, pues, 3 medios, queremos decir, pues lo que vamos a hacer va a ser hacer una línea por este punto y llevar dos segmentos, uno de 3 y uno de 2. De modo que uniríamos este extremo con este y trazaríamos paralela. En vez de dividir 3 entre 2, que es un 1,5, porque la constante K no la pueden dar como un número fraccionario, pues ponemos el numerador, que es lo que va a ser la ampliación, en este caso por ser mayor que el denominador, y el denominador aquí. Entonces, ya por paralela, tendríamos este lado. Tomando este punto como referencia, ampliamos, expansionamos desde este punto todos los vértices. Uniríamos y ampliamos, y donde corte a la paralela anterior tenemos este punto. Nueva paralela, nuevo lado. Alargamos radiando desde este punto uniendo con este y donde corte a la prolongación tendremos otro. Paralela por aquí, ampliamos y unimos este con este para sacar en su corte la que tenemos aquí y por este último trazaríamos la paralela y ahora simplemente ampliaremos por aquí y tendríamos aquí ya el polígono resultante. Y ahora no hay más que unir los vértices y tendríamos ahí la solución. O sea que, repito, hemos puesto, si este es el lado de 2 inicial, como es 3 medios la constante K, vamos a poner esto un poquitín más próximo para que se vea, pues pondremos 3 aquí y 2 aquí. Unimos 2 con el menor, con el lado del que nos dan, y 3 hacemos una paralela y ampliamos. Y ya por paralelas vamos haciendo a los lados del nuevo polígono semejante al anterior y desde este punto expansionamos y vamos teniendo las medidas correspondientes a los lados del nuevo polígono. Observamos en este caso que la relación de los lados de una figura original y la transformada es 3 medios, es decir, que esta medida
dividido por esta va a dar 1,5, 3 medios. La relación de los lados es 1,5. Si quisiéramos conocer la relación de las áreas, recuérdese que la relación de las áreas es el cuadrado de la razón de semejanza. Luego k cuadrado. K cuadrado es 3 al cuadrado partido por 2 al cuadrado. 9 cuartos. 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es cuarto. Luego sería la razón de las áreas serían 9 cuartos, que si dividimos 9 entre 4 da 2,25. Si sabemos entonces que el área de este nuevo polígono es 2,25 veces mayor que el área del polígono original. O sea que conociendo la relación lineal, que es la razón de semejanza, podemos sacar la superficial y viceversa, como hemos hecho en otros ejercicios anteriores.